Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta formación para jóvenes sobre el clima. Estamos muy contentos y contentas de estar aquí, de poder hacer posible esta formación. Es una colaboración entre los jóvenes y las universidades, en concreto la Universidad de Oxford. Vamos a enseñarles el proyecto en el que hemos trabajado con mucha pasión durante los últimos 6 meses. Les voy a presentar así de manera general quiénes somos y qué hacemos. Gracias. Genial. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Vamos a estar aquí durante 13 sesiones cada 2 semanas y vamos a hablar sobre diferentes temas, no todos relacionados con el cambio climático. Les voy a presentar a mi compañero que les va a hablar sobre esta formación para jóvenes. Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? La intérprete se disculpa de antemano porque la calidad del sonido no es buena para poder interpretar. Disculpen. Y disculpen de nuevo, la intérprete se disculpa por la calidad del sonido porque no es muy buena para interpretar. La intérprete se disculpa de nuevo porque la calidad del sonido no es buena para interpretar, por lo que puede haber algunas interferencias a la hora de interpretar y de poder escuchar bien el discurso. Disculpen. Amazing opportunity to present the workshop of the Tree of Hope. This structure, this symbol that was bringing us hope with initiatives, ideas from all over the La planet. intérprete se vuelve a disculpar porque la calidad del sonido no es buena para poder interpretar. As a symbol and bring it to the conference of Paris in the Blue Sun. And during this process, I get to know this amazing girl that is about to join us. And we got the chance to go and talk with Antonio Guterres. Luigi, tell us what La happened. intérprete se disculpa de nuevo porque la calidad del sonido no ha sido buena para interpretar. Disculpen. Nuestra historia empieza en la COP27. Un grupo de jóvenes se acercaron a mí durante la COP y tuvimos el placer de poder debatir en una mesa, ¿no?, sobre diferentes temas que nos conciernen. Tuvimos la ocasión de debatir muchos temas, desde el Acuerdo de París hasta los acuerdos de la ONU. Y una de las cosas que más nos llamaron la atención fue el acceso a la información. Y nosotros escribimos una carta a la ONU con las necesidades que nosotros creemos que debemos poder tener acceso, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y era centrado en la sumisión cero. Y no recibimos ninguna respuesta de la ONU, pero aún así seguimos intentándolo. Desde la Universidad de Oxford trabajamos en conceptos como emisión cero. Nosotros somos un grupo de investigadores, más de 25, que intentamos investigar en materia de transiciones a las emisiones cero.
junto con las colaboraciones de nuestros partenariados y de todas las personas que aportan este granito a estas investigaciones, hemos sido capaces de elaborar informes a nivel nacional e internacional. Para nosotros esta es una oportunidad de oro para poder crear nuevas políticas, ¿no?, que marquen una diferencia de cara al futuro. ¿Y quiénes son la gente del futuro? Pues nosotros, los jóvenes. Y gracias a toda la investigación que hemos llevado a cabo y toda la formación técnica que hemos recibido, hemos podido seguir contribuyendo a nuestras publicaciones. ¿Y quiénes somos los fundadores y los que contribuyen a este programa de formación que tienen hoy junto a ustedes? La Universidad de Oxford, también la Escuela de Formación y Centro de Negocios y Medio Ambiente. Todos ellos han sido especialmente un apoyo muy grande para poder llevar a cabo todos estas publicaciones. También quería dar las gracias al Fondo Van Houten y los investigadores de la universidad. Y por último, me gustaría también mencionar que tenemos con nosotros a intérpretes del español y portugués, francés desde el inglés, por si acaso quieren escuchar la interpretación del discurso en directo en otros idiomas, para poder hacer esta formación de la manera más inclusiva posible. 10,000 applications, guys. So all of you, Más de 10.000 solicitudes. you got the chance to get access to this program. So please, guys, Más de 10.000 solicitudes de gente de todo el mundo que han querido poder estar aquí hoy. every continent. Todos ustedes pueden sentirse muy agradecidos por poder participar aquí hoy. Someone that is willing Y al igual, ustedes están en representación de alguien que realmente necesita esta formación. getting ready, get it prepared for going Y finalmente podemos decir con mucho orgullo que los jóvenes sobre el clima se han juntado para poder llevar a cabo esta formación. I'm just going to go over the rules of engagement right now. So the first one is that we all need to respect each other. Ahora voy a leer cuáles son las reglas, ¿no?, que nos gustaría que por favor se siguieran. La primera es el respeto a todos los participantes. También nos gustaría que por favor se usara un lenguaje respetuoso, es decir, ninguna soez ni ningún lenguaje ofensivo. Nos gustaría también ser inclusivos para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de hablar y de compartir la experiencia. Asimismo, nos gustaría también que por favor respetaran nuestro tiempo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que esta formación sea posible. Y por último, pero no menos importante, todas las contribuciones, preguntas que se pueden hacer, que se hagan con respeto. Gracias. Obviamente queremos ser una parte más de este programa de formación que vamos a compartir durante las próximas 13 semanas. Si quieren compartir nuestra labor en las redes, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y pueden utilizar los hashtags oficiales de la sesión. Y nos pueden etiquetar a los dos, tanto a la formación, al grupo de jóvenes sobre el clima como a la Universidad de Oxford. Al final
de cara al final de la sesión vamos a tener una sesión más práctica. Pero si de mientras quieren ir compartiendo lo que hacemos en las redes sociales, sí, aquí tienen el hashtag. Y por último, todo esto es posible gracias a los panelistas que tenemos de todo el mundo, de Colombia, Canadá, Italia, Australia, España, Venezuela, México. Espero no haberme dejado a nadie en el tintero, pero creo que es importante comentar la representatividad tan internacional que tenemos para poder llegar a una mayor audiencia. Y el mensaje que queremos transmitir es hoy, o los jóvenes nos unimos o no somos nada. Y vamos a usar Menti. Menti es una aplicación en la que usted pueden compartir todo lo que quieran. En realidad es un espacio seguro para compartir cómo va la sesión. Pueden usar el código que aparece en la pantalla, no hay que registrarse ni nada. Y habrá diferentes opciones en las que pueden votar. Y sobre todo nos gustaría saber de dónde se unen y cómo nos han conocido. Muchísimas gracias. Y disculpen, espero no estar hablando demasiado rápido y que se entienda bien lo que estoy diciendo. Quiero explicar rápidamente cómo funciona Menti. Y disculpen, de nuevo la intérprete se disculpa porque la calidad del sonido no es buena. Gracias. Mientras esperamos, aquí tienen la pantalla. ¿Desde dónde se unen hoy? No me acuerdo ya cuántos países tenemos en la lista ni cuántas conferencias vamos a dar, así que vamos a ver los resultados. No sé si van a ir apareciendo o si quieren compartirlo en el chat, como vean. No puedo seleccionar más de una opción. Gracias. So guys, answer through menti.com. Así que recuerden hacer el voto a través de Menti y poner el código que aparece en la pantalla. Bueno, podemos dejar esto para otro momento. Vamos a volver a la presentación inicial. Disculpen, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Tenemos todo bajo control. Vale, ya está, no pasa nada. Luego volvemos a seguir hablando sobre lo de Menti. Vamos a enviar un formulario de presentación. Esto nos ayudará también a agilizar lo que son las inscripciones. Voy a ponerlo por Zoom, así que pueden mirarlo. Y aquí vamos a... Este sería la orden del día de hoy, de cómo va a funcionar la sesión. Recuerden que es la hora del Reino Unido, la que está en pantalla. Vamos a tener dentro de el primer panelista va a ser el Maus. Luego vamos a leer unos poemas, vamos a tener un descansito y luego vamos a seguir con las otras presentaciones. ¿Quiénes son nuestros panelistas? El doctor Miles Allen,
el director de las emisiones cero de Oxford, y luego tenías a María Lemos, que forma parte de la red de jóvenes para el clima. También tenemos a Wanadie, que va a ser la persona que nos va a leer un poema. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Y para la sesión de la ronda de preguntas y respuestas, vamos a seguir utilizando Menti y pueden usar el código que aparece en pantalla. Allí pueden dejar todas las preguntas que puedan tener para Maeus, para el doctor Maeus, y también pueden ir siguiendo las otras preguntas. Gracias. Okay, so Dr. Miles Allen is a professor of geosystems. El doctor Maeus es un profesor de la Universidad de Oxford especializado en emisiones cero y en almacenamientos geológicos. Desde antaño, desde hace más de 15 años, ya viene participando con canales como la BBC y otros canales del Reino Unido, expandiendo la voz sobre la necesidad de hacer una red que luche para el clima. He was coordinating lead author on the Intergovernmental Panel on Climate Change. También fue el coordinador para el panel del gobierno sobre el cambio climático. Además, se ha participado en varias publicaciones del IPCC. Ahora, hoy en día, es el director del Departamento de las Emisiones Cero en la Universidad de Oxford. Así que adelante. Muchísimas gracias. Es un placer enorme poder estar aquí con todos ustedes y enhorabuena por organizar estos espacios tan importantes. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, díganme si funciona. Sí, muchísimas gracias. Hoy voy a hablar sobre la importancia de mantener la temperatura en 1,5 grados. Es una de las publicaciones que precisamente ha lanzado el IPCC, el artículo, perdón, la publicación número 6. Y en ella hemos intentado plasmar la importancia de por qué tenemos que mantener la temperatura en 1,5 grados y no podemos permitir que suba. Tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos para poder mantener esta temperatura debajo de los 2 grados. Y creo que en general podemos hablar de un estrés y una ansiedad generalizada en torno al cambio climático. Junto con otros científicos, hemos llegado a la conclusión de que para poder mantener la temperatura debajo de los 2 grados y mantener ese 1,5, tenemos que hacer un mayor esfuerzo por crear más almacenamientos geológicos. Hemos juntado nuestros esfuerzos para poder escribir publicaciones y artículos en los que recoja la importancia de abrir esos espacios y almacenamientos geológicos y cuáles serían las consecuencias de no llegar a ese objetivo. En este sentido, y a raíz del Acuerdo de París, se dijo que los países harían un esfuerzo conjunto para poder mantener la temperatura en 1,5 grados, pero no ha sido así. Todos los países, sin embargo, estaban de acuerdo que para poder mantener este 1,5 grados teníamos que hacer esfuerzos conjuntos y equilibrados.
Y no es algo que diga yo o los demás científicos, esas fueron las palabras que salieron del Acuerdo de París. ¿Y qué es lo que pasó? A partir del Acuerdo de París, todos los países se juntaron para ponerse de acuerdo en este tema, para poder limitar las emisiones. Y la verdad es que si queremos cumplir con este objetivo, solo tenemos 2 décadas más para poder llegar a él. El 1,5 grados es muy ambicioso ahora mismo y lo ideal, el escenario ideal sería llegar a niveles preindustriales. Pero la verdad y la realidad es que no estamos cumpliendo con estos objetivos, que la temperatura sigue subiendo a una velocidad dramática, más de la que creíamos que llegaríamos. Si seguimos construyendo redes de calor y centrales, todos estos acuerdos de París que teníamos la esperanza de conseguir van a ser en vano. ¿Y cuál es la razón por la que sabemos que vamos por mal camino? Porque en realidad no se trata tampoco de posibles situaciones. Es algo idéntico a lo que, por ejemplo, podemos aprender cuando vamos conduciendo. Si queremos conseguir ese 1,5, tenemos 20 años para conseguirlo. Si queremos que sea menos, tenemos 50 años. Lo que comparto en la pantalla sería una previsión de lo que hemos hecho a través de módulos estadísticos y matemáticos. Y la verdad es que cada vez tenemos menos y menos tiempo para poder conseguir lo que nos propusimos en el Acuerdo de París. Y a veces pienso, bueno, en realidad a lo mejor ya hemos aprendido los conceptos básicos. Y volviendo a la metáfora de la conducción, imagínense que van por una carretera y viene un cruce. Y hay una señal de que te advierte de que tienes que frenar, pero tú no frenas. Si tú frenas de golpe, quizá las cosas no funcionan y te vayas a estallar. Lo mismo pasa con el cambio climático. Si ahora tenemos 10 años para conseguir el 1,5 grados, pero seguimos retrasando las emisiones y seguimos retrasando los acuerdos y lo alargamos a 20 años, cuando nos acerquemos a esos 20 años será demasiado tarde para poder poner freno. Entonces, vuelvo a la idea inicial. Tenemos esas 2 décadas para poder parar, pero no podemos seguir retrasando las emisiones. Y dentro de 30 años no podemos estar en la misma situación y decir, no, ahora mismo será mantener la temperatura a 2 grados como mucho. Y yo no estoy hablando de la parte matemática, de los modelos matemáticos que hemos conseguido. Estoy hablando de la realidad. ¿Cuáles eran los objetivos en términos políticos climáticos, en términos de la política climática antes del Acuerdo de París? Antes del Acuerdo de París, se tuvieron lugar una serie de COPs que fueron las originarias, por alguna manera de decirlo, que se llevaron a cabo desde el 92. La idea era reunir en algún punto todos los líderes de todas las partes del mundo para poder ponerse de acuerdo en materia de cambio climático y poner freno a esas emisiones. Obviamente, mi papel aquí es hacerles entender cómo desde el 92 hemos ido atrasando y hemos ido dejando de lado el tema de las emisiones
y cómo las emisiones de efecto invernadero han pasado a un segundo plano y nos hemos centrado en otras cosas cuando debería ser el papel inicial del debate y la discusión. Esto sería lo que pasaría si llegáramos a estabilizar las concentraciones de carbono. Estas imágenes que les enseño no necesariamente representa llegar a unas emisiones cero. Simplemente son modelos matemáticos muy sencillos que nos enseñan qué es lo que pasa en la temperatura y en la atmósfera cuando llega a cierto nivel. ¿Y qué es lo que pasa cuando reduces las emisiones? Que de nuevo, repito, no es las emisiones cero, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿qué pasaría? La flecha azul sería reducir las emisiones de hasta el 70-80% desde donde marca la flecha. Y como ven, el resultado es que poco a poco se va estabilizando esa línea. Pero la temperatura sigue subiendo. Y sigue subiendo hasta un nivel que no podemos calcular. Y es muy difícil predecir hasta dónde llegaría. Es difícil predecir qué pasaría si no conseguimos estabilizar la temperatura. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta y cuál es el resultado que vemos si nos centramos en reducir las emisiones cero? En el gráfico de arriba tenemos las emisiones que están al máximo. Pero si las bajamos a cero en los próximos años, vemos que la concentración del CO2 en la atmósfera no se mantienen estables, sino que bajan. Y la energía que sube y que baja también baja. Y la temperatura, de nuevo, se regula, se estabiliza, es más fresca. Así que no basta con solo reducir la temperatura, sino que tenemos que reducir la cantidad de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Y me parece que ha habido ya una pregunta. Y quiero decir que sí, que mis presentaciones se van a compartir. Gracias. Este resultado, si queremos parar el cambio climático, es apostar para las emisiones cero. A partir del 2000, a principios del 2000, salieron muchísimas publicaciones las que ya hacían hincapié en la necesidad de reducir las emisiones a cero. Porque hay demasiado CO2 que lanzamos a la atmósfera. Y esa cantidad de CO2 que lanzamos va a determinar la cantidad de CO2 que tenemos que capturar, el número de emisiones que realizamos y cómo tendremos que plantearnos ese almacenamiento de CO2 en los próximos años. Esta muestra cómo las emisiones suben y luego bajan muy rápido. La parte verde muestra cómo las emisiones suben de una forma más lenta y en el naranja se asume que no podemos reducir las emisiones rápidamente. Puede ser que no sea posible teniendo en cuenta la economía global, pero si pudiéramos seguir estos tres perfiles de reducción de emisiones, acabaríamos obteniendo la misma temperatura, porque la zona que está debajo de la curva es la misma. Entonces, la zona amarilla que aparece por encima de la línea azul, al final es la misma zona. Entonces, si tomamos esa zona que es la misma, lo que resulta es que tenemos la misma cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera en todos estos tres escenarios. Así que al final obtenemos la misma temperatura.
Eso es lo importante. Y esto tiene unas implicaciones muy profundas en las políticas, porque implica que el dióxido de carbono, en mi país, por ejemplo, Reino Unido, emitía hace 200 años tanto, esas emisiones de aquellos años tienen tanto impacto como el dióxido de carbono de países en todo el mundo que hayan podido emitir el año pasado. Entonces, toda tonelada de dióxido de carbono se queda ahí sin importar cuándo se emitió. Y esto tiene implicaciones importantes para las responsabilidades históricas del cambio climático, algo de lo que seguramente hablemos a lo largo de este programa de formación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para detener el calentamiento? Necesitamos emisiones mundiales netas cero de dióxido de carbono. Esta es una gráfica de la última evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Aquí pueden ver en naranja las emisiones de dióxido de carbono. Esto teniendo en cuenta de que no hagamos nada más allá de las ambiciones actuales. Lo que ven aquí es que las emisiones no caen exageradamente y como resultado el calentamiento seguirá porque el dióxido de carbono sigue acumulándose en el sistema climático. Para poder limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados, tenemos que reducir las emisiones desde ya para poder alcanzar las emisiones netas cero en la segunda mitad del siglo. Esto se reconoce en el Acuerdo de París. Para limitar el calentamiento por debajo de los 1,5 grados, el objetivo más ambicioso, se reconoce que esto reduciría los riesgos del cambio climático, especialmente los riesgos que sufren los ecosistemas y las comunidades vulnerables. Para ello tenemos que ir más allá y reducir las emisiones más rápidamente para poder alcanzar las emisiones en el cero para 2050. Pero reconocer esto, que necesitamos las emisiones netas cero para mediados de siglo, se recoge en el Acuerdo de Glasgow 2021. Además de estas reducciones de emisiones de CO2 para alcanzar las emisiones netas cero, también tenemos que reducir las emisiones de metano. Tenemos que hacer muchas otras cosas, pero solamente estoy recalcando las más importantes. Las diferencias entre dióxido de carbono y metano es que el dióxido de carbono, cuando se acumula, podremos, y si lo detenemos, podremos alcanzar las emisiones netas cero. Sin embargo, el metano no se acumula. Evidentemente, es importante reducir las emisiones de metano, pero no hace falta que lleguen a cero. Si bien en estos escenarios las emisiones de metano se pueden reducir en un 20%, lo cual ayudaría a limitar el pico de temperaturas, pero si no reducimos las emisiones de CO2 a cero, el calentamiento seguirá produciéndose. Y esto es crucial, porque mucha gente recalca que el progreso en el metano es una prueba de que están actuando para el bien del medio ambiente. Eso está bien, pero aún así, si no controlamos las emisiones de dióxido de carbono, no importa lo que hagamos. Así que tenemos que seguir centrándonos enormemente en la reducción de las emisiones de CO2 y llegar a las netas cero. Vamos a centrarnos ahora únicamente en el CO2. Esa es la situación actual. Estamos sacando dióxido de carbono de la geosfera, de la tierra sólida, de los sedimentos y los combustibles fósiles. Estamos obteniendo CO2 de ahí y lo estamos enviando a la atmósfera a una velocidad vertiginosa de unos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año. También estamos obteniendo dióxido de carbono de la biosfera, de la tierra, y lo estamos enviando a la atmósfera. Y todo ese carbono extra que se envía a la atmósfera está aumentando la temperatura global. Si queremos detener el calentamiento, tenemos que alcanzar las emisiones netas cero. Muchos entienden así las emisiones netas cero. Si reducimos la cantidad de combustibles fósiles que quemamos, aumentamos
y aumentamos la cantidad que va a la biosfera, aquí en la imagen se puede ver, se equilibraría la relación entre las tres esferas, ya no habría acumulación en la atmósfera. Pero también se puede observar que no es un equilibrio mundial, porque todavía seguimos sacando dióxido de la geosfera, seguimos quemando combustibles fósiles y estamos intentando captar ese CO2 de la atmósfera, plantando árboles y restaurando ecosistemas para mantener ese equilibrio. Pero no hace falta que les convenza de que esta no es una situación muy sostenible, porque no podemos hacer que las rocas se conviertan en árboles de por vida. Así que tenemos que alcanzar las emisiones netas cero para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y detener el calentamiento mundial. Necesitamos que las tres esferas estén en equilibrio. Tenemos que asegurarnos de que el CO2 vuelve a la geosfera en la misma medida en la que estamos quemando cualquier combustible fósil. Es importante reconocer que incluso cuando alcancemos las emisiones netas cero, va a haber muchísimo dióxido de carbono que va a volver a la biosfera por nuestras emisiones anteriores. Y eso es algo bueno. Necesitamos que la biosfera se vaya recuperando. Necesitamos que el carbono que hemos obtenido de la biosfera se reabsorba. Pero no es suficiente para equilibrar cualquier consumo continuado de combustibles fósiles. Para poder detener el calentamiento global, necesitamos lo que se conoce como el cero neto con ayuda de los almacenamientos geológicos. Esto quiere decir que si estamos quemando carbón, gas natural o seguimos fabricando cemento, necesitamos que ese CO2 que generamos vuelva a la superficie terrestre a un almacenamiento permanente. Eso es a lo que nos referimos con las emisiones netas cero geológicas. Es reconocer que existe una necesidad de hacer eso. Y la COP28 va a tener lugar en Dubái. Es una oportunidad excelente para que todos y todas, en especial la juventud, hablen de la necesidad de abordar las emisiones netas cero geológicas para que nuestro planeta pueda gozar de la sostenibilidad, para que se pueda limpiar esas emisiones de CO2. Eso es lo que necesitamos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Estas son medias obtenidas de distintos escenarios, pero lo que necesitamos para limitar la temperatura a 1,5 grados es captar el CO2 que emitimos de los combustibles fósiles. Para poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, tenemos que quemar menos, es lo más importante. Hay que reducir la cantidad de CO2 que producimos a partir de la quema de combustibles fósiles concretamente, pero también necesitamos acelerar el almacenamiento de CO2 en la corteza terrestre. Si estuviéramos en 2009, cuando por primera vez hablamos de estos temas, no debería haber incluido esta diapositiva, porque en aquel momento todavía teníamos tiempo para evitar que los combustibles fósiles siguieran calentando la Tierra. Podríamos dejar de utilizarlos y entonces hubiera sido suficiente, pero ya no tenemos tiempo. En 2009 el objetivo era 2 grados, si lo recuerdan. Y si no recuerdo mal, emitimos miles de millones de toneladas de dióxido de carbono. En aquel entonces estamos en un escenario mejor. En aquel entonces quizás podríamos haber cumplido con nuestros objetivos solo abandonando los combustibles fósiles, pero ahora es muy tarde. No podemos hacer solamente eso si queremos cumplir con el Acuerdo de París. Tenemos que acelerar también la eliminación del dióxido de carbono que se genera de forma segura. Esta línea recta, esta línea continua que se ve, implica la necesidad de una transición para captar de nuevo el dióxido de carbono en la naturaleza y que la naturaleza nos puede ayudar. Sin embargo, para poder cumplir con el Acuerdo de París, la naturaleza no nos permite simplemente mirar a otro lado. Tenemos que
abordar el concepto de las emisiones netas cero geológicas. Tenemos que eliminar ese CO2 de forma permanente y volver a colocarlo en la superficie ter- terrestre. Y esto tiene que darse a la mitad del siglo para poder alcanzar el objetivo del Acuerdo de París. Los únicos escenarios en los que no aceleramos el almacenamiento del CO2 en la corteza terrestre son aquellos en los que ya estamos reduciendo las emisiones y el consumo de energía en un 30% en esta década, pero eso no está sucediendo en este momento y no va a suceder, no es señal de que vaya a suceder. Por eso tenemos que aumentar nuestra capacidad para eliminar el CO2. Por eso digo que la juventud se tiene que implicar y por eso es un placer estar aquí, porque es algo por lo que pueden hacer campaña la COP28, porque esto se va a debatir en el país del que provienen los combustibles fósiles. Entonces, hay que hablar de esto en esta COP. ¿Cómo podemos detener el calentamiento global para 2050 en 3 pasos? El más sencillo viene el primero. Tenemos que detener el calentamiento global generado por el metano y los aerosoles. Podemos conseguirlo. Podemos reducir las emisiones de metano al mismo tiempo que reducimos las emisiones de aerosol. No he hablado de ellos ni de la contaminación que genera, pero son igualmente importantes porque provocan problemas graves de salud en todo el planeta. Así que tenemos que reducir las emisiones de los aerosoles y del metano, ambos al mismo tiempo, para tener al calentamiento global. Esto requiere una reducción de de un 3% por década. Tenemos que empezar a permitir a la biosfera que se recupere y que compense los sistemas de CO2 acumulados anteriormente. Y por supuesto, sobre todo, necesitamos evitar que los combustibles fósiles dejen de generar calentamiento global. Necesitamos entonces que cualquiera que se dedique a vender combustibles fósiles se deshaga de forma permanente de todo el CO2 que generan sus actividades y sus productos. Y creo que la COP28 es el momento perfecto para hablar de esta obligación, de que cualquiera que siga beneficiándose de los combustibles fósiles tome la responsabilidad de todo lo que sus actividades provocan, incluyendo el CO2 que los productos que venden producen. Vamos a empezar a debatir de ello, sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Miles. Fue una presentación muy interesante. Miles es mi jefe, si no lo sabían. Y veo que mucha gente escribe en el chat que Miles es una persona maravillosa. Ahora me gustaría leer algunas de las preguntas que hay, pero algunas clarificaciones. Estas diapositivas se van a enviar, las recibirán sin ningún problema una vez haya acabado el evento. En YouTube también han preguntado cuál es la diferencia entre el canal de YouTube y de Zoom. La única diferencia es que Zoom está destinado a aquellas personas que necesitan interpretación hacia el español, portugués y francés, pero todo lo demás es igual, todo se retransmite también por YouTube, no hay diferencia entre ambas plataformas si lo están viendo en inglés. Estamos utilizando menti.com para una serie de preguntas. Es menti.com. Lo he puesto en el chat y también he puesto el código, es 58. Por el chat lo pueden ver, es 5189-5906. Pero no se preocupen porque lo vamos a volver a enviar. Miles, hay muchísimas preguntas en el chat y sé que nos estamos quedando sin tiempo. Solamente quería preguntarte 2 preguntas. La primera es, ¿cómo podemos alcanzar las emisiones netas cero geológicas de forma sostenible con tecnologías de captura de carbono? ¿Están esas tecnologías ya a nuestra disposición? ¿Y qué riesgos se entrañan? Sí, podemos. Bueno, me gustaría decir
que la gente en esta llamada a lo mejor no pueden hacerlo, pero el mundo en general sí. Y las entidades en todo el mundo que tienen la tecnología para hacerlo son las empresas de combustibles fósiles. Bueno, al menos dicen que saben cómo hacerlo y yo les creo porque es lo que hay que hacer. Pero en este momento no tienen ninguna motivación de hacerlo. Están simplemente esperando a que otra persona vaya detrás de ellos. Y por eso la juventud, que lucha por el clima, tiene un papel importante que jugar aquí. No se puede tolerar que en en este mercado tan lucrativo, el mercado de los combustibles fósiles, que el año pasado tuvieron ganancias multimillonarias y que tienen muchísimos beneficios, podrían simplemente detener los productos de vender los productos que venden, pero eso no se está hablando. ¿Por qué a lo mejor no invierten su dinero en mejorar los productos que venden para que no sean tan sucios? Es una industria muy innovadora. Se nos requiere que eliminemos el CO2 y si es un requisito para ellos para que puedan salir al mercado, tienen que hacerlo. Tienen, tenemos que decirle qué es lo que tienen que hacer y tenemos que señalárselo. Muchas gracias, Miles. Estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a los beneficios de estas empresas y cómo deberían utilizar estos, estos beneficios. Sé que hay gente en el canal de YouTube que quiere utilizar los canales de interpretación. Se puede hacer. Se puede hacer en las próximas sesiones. Se lo ofreceremos a aquellos que rellenen el formulario para que puedan in- escuchar el idioma que deseen en las próximas sesiones. Tengo una última pregunta para Miles y luego vamos a darle la palabra al siguiente ponente. Me gustaría decir que, por supuesto, estaré encantado de contestar a cualquier respuesta por correo electrónico. Para mí es un placer ver tantas preguntas y quiero responderlas. Sí, creo que hay como 100. Sí, perfecto. Yo me dedico a ello. Me gustaría hacer otro anuncio. Entiendo que ha habido algún problema con el formulario de los participantes. Lo siento. Volveremos a compartirlo al final de la sesión. Sentimos si ha habido confusión al respecto. Es nuestra primera sesión, así que para la siguiente todo irá mucho mejor. Mejor. Muchas gracias por la paciencia. Myers, la última pregunta, antes de que nos despidamos. Algunos investigadores indican que las emisiones netas cero para 2050 es demasiado tarde y que el límite debería ser 2045. ¿Podemos esperar a 2050 para alcanzar ese objetivo? Estos escenarios que les he mostrado son las emisiones netas cero. Y no sería justo que a todos los países se les requiriera que alcanzaran ese objetivo al mismo tiempo. Mi país, Reino Unido, lleva como 100 años más que los demás emitiendo dióxido de carbono, así que nosotros en el pasado tenemos más responsabilidad por ello. Así que tiene todo el sentido del mundo que nosotros, como país con ingresos más elevados, lleguemos ahí antes que otros países que están empezando ahora ese camino. Así que para 2050 este objetivo para todo el mundo sería un gran logro, sobre todo para su generación, para vuestra generación, y podría limitar el calentamiento cerca de los 1,5. A lo mejor no está garantizado los 1,5, pero sería todo un logro si tenemos en cuenta todo lo que se expresa en el Acuerdo de París en relación a las ambiciones. Entonces, para 2050 ya sería un gran logro. Pero eso implica que los países en vías de desarrollo deberían también esforzarse más. Pues no, podría estar más de acuerdo sobre lo que has mencionado con respecto al Reino Unido. Muchas gracias por su información. Es una gran experiencia contar con usted. Podría solamente acabar indicando que Reino Unido podría adoptar un papel de liderazgo, sí, pero la industria está ganando tantísimo dinero que también ellos podrían mostrar algo de liderazgo. No se trata solamente de los países, es también las industrias quienes se tienen que implicar. Muchas gracias, Miles, por tu tiempo. Ahora contamos con una intervención muy emocionante de Agua.
Agua Naye, quien va a presentar una serie de poemas. Agua es una poeta y activista por el medio ambiente. Es ingeniera y cuenta con un máster en gestión medioambiental de la Universidad de Oxford. Es una poeta muy talentosa que cuenta con maravillosas experiencias y las combina con su arte para generar interés por la justicia climática. Sus palabras son un regalo para el mundo y nos recuerdan que el calentamiento climático no solamente necesita los esfuerzos de nuestras mentes y manos, sino también de nuestros corazones. Es un placer darle la bienvenida a mi compañera y amiga. Así que ahora voy a poner también en el chat un enlace a su página web para que puedan ver todo el trabajo que hace. Agua, tiene la palabra ahora. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. Hoy voy a compartir una serie de poemas con ustedes. El primero se titula ¿Quién es nosotros? El antropoceno, del griego anthropos, humano, y kairos, nuevo. Es la época en la que vivimos, en la que hemos tenido un impacto tan profundo sobre la Tierra que hemos alterado algunos de los procesos naturales que afectan nuestras perspectivas de supervivencia. Es la sexta extinción masiva. Docenas de especies se extinguen cada día. Estamos condenando ecosistemas completos al colapso. Es una ruptura, una separación, la relación de dominación que hemos establecido entre nosotros y la naturaleza. Es la emergencia de nuestra era. Es la responsabilidad moral de actuar para las generaciones futuras. Sí, es por lo que estamos mucho mejor hoy que nunca. Ahora estamos mucho mejor que en ningún otro momento de la historia. Pero por favor, díganme, ¿quién es nosotros? Es aquel que siente ansiedad porque su hija no podrá ver alces o colibríes o ir de safari. Es aquel que teme no poder conducir su coche ni irse de vacaciones, que teme que no va a haber agua para regar el césped, pero que aún así tiene miedo de ser invadido por hordas de migrantes que vienen a quitarle el trabajo, que llaman a toda una conspiración. Vosotros lo llamáis antropoceno, la era en la que hemos generado un impacto tan profundo en la tierra. Lo llamáis destrucción, porque por fin escuchan los gritos de mis ancestros, porque pueden ver las ruinas de una civilización. Es una ruptura, una separación del humano y la naturaleza. Por eso no puedo acercarme al agua, ni siquiera beberla, ni comer sus peces. Por eso tengo que usar mi imaginación cuando mi abuela me cuenta de aquellos días en los que el río no era negro. Lo llaman responsabilidad moral para las futuras generaciones, pero no puedo sino plantearme quién va a actuar para mi generación. Lo llaman la sexta extinción masiva. Quiero saber si a mí también se me ha catalogado como especie en peligro, porque mi pueblo y mi cultura lleva siglos extinguiéndose. Dicen que es la razón por la que estamos mejor que nunca. Pero por favor, díganme, ¿quiénes somos nosotros? El antropoceno, la era en la que hemos creado un impacto tan profundo en la Tierra que nuestras perspectivas de supervivencia están en tela de juicio. La ruptura entre mis acciones y sus consecuencias. La emergencia de que no vamos a actuar hasta que se me haya borrado, hasta que la Tierra me haya tragado primero. Es la destrucción de las alternativas, el dilema de escoger entre morir de hambre hoy o de envenenamiento mañana, la quiebra que indica que no puedo permitirme pensar ni hoy ni en las futuras generaciones, la responsabilidad moral que se me ha colocado en las manos para proteger la naturaleza. Es la inconsciencia que me hace invisible en un mapa en el que rodeamos zonas deshabitadas para su conservación. Yo lo llamo el antropoceno, la era en la que hemos tenido un impacto tan tremendo y profundo en la Tierra que seguramente yo me extinga antes de que se haga algo. Por favor, díganme, ¿quién es nosotros? Y díganles, por favor, quiero opciones. ¿Puedo tenerlas, por favor? Esa era, ese era el primer poema. El siguiente poema que voy a recitar se llama
la tierra bajo mis pies. Llevaba unas zapatillas grises con rayas negras y cordones negros mal atados. Iba de vuelta a casa, del colegio, a mi abuela. Le dije, abuela, mi profesor ha dicho que la Tierra está cambiando. Es cierto. Abuela, me ha dicho que no lo podemos ver, pero que hay dióxido de carbono en la atmósfera y que ahora hace más calor, que la primavera viene antes. Es cierto. Abuela, ¿está cambiando la Tierra? Mi abuela dijo, he sentido la tierra bajo mis pies seca, cómo se volvía seca, cómo crujía, cómo se calentaba, cómo abrazaba. La he sentido vacía, he oído el eco de mis pasos amplificándose, el suave crujido bajo mis pies. He visto cómo la tierra debajo de mis pies se deshacía, yerma. He sentido el aroma inodoro del plástico. He oído, he olido la tierra llena de metales, un ligero toque de mercurio, de plomo, una pizca de arsénico. He sentido la tierra crujir bajo mis pies. La he oído respirar con dificultad, casi ahogándose. La he visto llorar, lágrimas negras. La he visto llorar. Conozco la tierra bajo mis pies. Es una mujer que se está envejeciendo, su pelo verde cayéndose, pero también la he oído susurrar que envejecer es de valientes, es nostálgica, expande cenizas de árboles cremados en su patio, ama la comida, sigue comiendo patatas contaminadas, no ha aprendido sus lecciones, sigue amando la comida, la comida picante, a pesar de que sufre de reflujos. Su salsa picante favorita es el dióxido de carbono. Sabe que es una receta para el dolor, pero aún así sigue comiéndosela. Es valiente. Cuando se cansa del viento del invierno, se quita su manto blanco. Le encanta llevar un perfume a primavera prematura. Es todo una personalidad. Conozco la tierra bajo mis pies. La he olido, la he visto, la he escuchado y la he sentido y está cambiando. Así que pregunté, abuela, ¿crees que no lo siento, no lo percibo porque ya no camino descalza? Muchísimas gracias por compartir estos poemas tan bonitos. Y sé que no puedes ver el canal de YouTube, pero hay mucha gente que te agradece tantísimo las palabras y que es el tipo de arte que necesitamos, un poco de retórica, ¿no? Y un poco de sentido de humor, pero para poder hacer esa llamada de desesperación y para que la gente se despierte. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos, así que si por favor pueden volver a sus asientos en 5 minutos, pues sí, aprovechen de mientras para tomar un poquito de café, beber agua, abrir la ventana y nos vemos en 5 minutos. Gracias.
Okay, I think we're ready to go. If we can hit the next slide, please. Hola, buenas, ya estamos aquí de nuevo. Siguiente diapositiva, muchas gracias. ¿Puedes poner los tiempos, por favor, de nuevo? Awesome. Thanks so much. So I hope everyone had Gracias. a break, a stretch. Espero que hayan podido estirar las piernas, I hope you had some time to re-energize abrazar a yourself. vuestros seres queridos y recargar las pilas para esta segunda hora de la formación. Y antes de poder pasar al siguiente panelista, María, vamos a tener unos 10 minutitos para poder reflexionar sobre todo lo que nos ha contado el profesor. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que utilicen estos 10 minutos para compartir con alguien de la casa, de la calle, del chat, por qué creen que es importante mantener esa temperatura por el 1,5 grados. Entonces, hay 10 minutos. Y por favor, vuelvan aquí en justo 10 minutos, ¿sí? Muchísimas gracias. Just because I'm seeing some comments in the YouTube, you don't need to. Veo que hay comentarios en YouTube. No nos hace falta que se grabe para comprobar nada. Esto es una actividad individual, pero si la quieren compartir con más gente fuera de lo que es la formación, pues adelante. Y no sé si no hay nadie que esté despierto en vuestra casa porque es tarde y están durmiendo o están echando la siesta o lo que sea, pues pueden practicar con ustedes mismos. Adelante.
Hi, everyone. Just coming back in to say we're just going to have a few more minutes. Quiero recordarles que quedan 5 minutitos y si por favor pueden volver a sus asientos puntuales, bien, genial. Y estos 10 minutos, 5 minutos que me quedan ahora son básicamente para que ustedes tengan la oportunidad de practicar de alguna manera lo que han aprendido hoy. Y muchísimas gracias, de verdad. No hace falta que se graben si no quieren y tampoco tienen que compartirlo. Es simplemente para darles la oportunidad de compartir con otras personas lo que han aprendido y de alguna manera no asimilar los conceptos que ha compartido con nosotros nuestro ponente. Thanks so much. I think there are a few people who are coming back for. Gracias. Y me parece que ya va volviendo la gente del descanso y me encanta porque hemos tenido este descanso, ¿no?, de 10 minutos para poder poner en práctica lo que hemos aprendido y creo que es una actividad muy dinámica y muchísimas gracias. Y como decía, es simplemente para compartir la información, hacer que todo lo que hemos aprendido hoy tenga un eco y un impacto muchísimo mayor. Si no han tenido tiempo y han preferido descansar, no pasa nada tampoco. Y creemos que actividades como estas son muy buenas, ¿no?, para poder asimilar todos los conceptos y esperamos que puedan ponerlo en práctica en algún momento. Vamos a empezar con la siguiente panelista, María, en unos momentitos, ¿vale? Muchísimas gracias. Perfect. And coming back, here we are. So, Hola, estamos de vuelta. what we just learned
Esperamos que hayan tenido el tiempo para poder debatir sobre lo que han aprendido con Maeus. Le voy a dar la palabra a María Lemón González. Es una compañera de Colombia y forma parte de un grupo de negociación y dentro de los grupos de Latinoamérica. Y la intérprete se disculpa de nuevo porque la calidad del sonido no es la buena para poder interpretar. Disculpen. La intérprete se disculpa porque la calidad del sonido no es buena para poder interpretar. Disculpen. La intérprete se disculpa porque la calidad del sonido no es buena para poder interpretar. Disculpen. La intérprete se disculpa porque la calidad del sonido no es buena para interpretar. Gracias, espero que disfruten del evento de María. Y todos estamos aquí para lo mismo, por un planeta más azul. Muchísimas gracias, Agustín, por la presentación y por todos los otros formadores y la organización. Voy a compartir la pantalla, ¿la pueden ver? Como decía Agustín, tenemos una orden del día bastante ambiciosa, pero bueno, voy a intentar apurar. Hoy vamos a hablar sobre la COP. ¿Por qué es importante una COP? Y alguna de las logísticas, ¿no?, detrás de la COP. Voy a hablar sobre la COP26, la COP27 y cuál es la hoja de ruta para la COP28. Como mencionaba el profesor Maeus, tenemos que remontarnos a los fundamentos de la COP. Uno de los primeros tratados fue la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático allá en el 92, en la que se quería estabilizar el nivel de gases de efecto invernadero que se enviaban. Y luego vino el Protocolo de Kioto en el 95, que se reunieron 37 países para poder limitar y reducir el número de concentración de gases en la atmósfera. A partir del 95 se establecen objetivos individuales y vamos a hablar un poco también de todos esos países, ¿no? Pero cada país, que digamos de esos 37, cada uno de ellos se puso un objetivo. El siguiente tratado que marcó un antes y un después en la historia de las COP y del cambio climático fue el Acuerdo de París. Fueron unos acuerdos vinculantes que en el que establecieron leyes a nivel internacional que intentaban de alguna manera copar con el cambio climático. A partir de aquí se establecieron objetivos más específicos para mitigar el efecto que ya tenía el cambio climático. Como comentaba el profesor Maeus, no se trata solo de plantar árboles, sino que tenemos de alguna manera equilibrar la balanza y hacer que todos los objetivos que tenemos sean comunes y que sean enfocados a crear un equilibrio en el medio ambiente. El Acuerdo de París tenía 3 acuerdos importantes. El primero era el de mantener la temperatura en 1,5 grados. El segundo era la capacidad de adaptación y de resiliencia en materia de cambio climático. Y el tercer era sobre los flujos económicos que se destinan a cambio climático y a reducir las emisiones de efecto invernadero.
Todo esto es muy importante porque nos da una idea general sobre cómo la COP ha evolucionado y además nos da un conocimiento general sobre de dónde viene toda esta historia de la COP. Perdón, me parece que estoy hablando un poquito rápido, voy a bajar el ritmo, gracias. ¿Qué es una COP? ¿Y por qué es importante? Es una COP, es una conferencia de partidos, pero como mencionaba, tenemos dos tratados. Tenemos el protocolo de Kioto y tenemos el concepto de COP que nació del Acuerdo de París. Todo esto, junto con la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, dio lugar a lo que conocemos hoy como COP. Creo que, de nuevo, esto es relevante porque de alguna manera marca el futuro del concepto de la COP. Y muchas veces oímos hablar de la COP y directamente entramos en pánico y pensamos, madre mía, no, van a hablar muchísimas cosas de las que no voy a entender nada. Pero en realidad, cuando hablamos de la COP, estamos hablando de negociaciones, estamos hablando de reuniones técnicas de la OSCE, del órgano subsidiario de ejecución. Estamos hablando de los espacios diferentes que comparten los diferentes países. Tenemos la sesión plenaria de apertura, que marca de alguna manera cómo funciona la COP. Luego tenemos grupos de contacto, que son reuniones más pequeñitas, que intentan organizar cuál es la orden del día de las reuniones más grandes. Y luego también tenemos el estilo en el que pasan las negociaciones. A veces son más formales, a veces más informales, depende un poco. Y también tenemos las decisiones en cualquier nivel. Decisiones que afectan al orden del día o decisiones que afectan a esferas políticas. También pueden incluir algunos temas que quizá no se debaten en un espacio más internacional, sino que se incluyen en otra parte de la orden del día. Y también se destinan algunos temas que no están en la COP como el Acuerdo de París, sino que se destinan para otras COPs. Y por supuesto, tenemos más cosas, ¿no?, que pasan en una COP. Tenemos eventos paralelos, tenemos exhibiciones, tenemos exposiciones. Hay muchas cosas que pasan en la COP, es muy dinámico. Lo que ven en la pantalla es una línea cronológica de todas las COPs que han ido pasando en los últimos 30 años. He subrayado en amarillo aquellos hitos más importantes que han pasado. Tenemos que destacar la primera COP, el protocolo de Kioto y la COP 1 de Berlín. Y luego tenemos el Acuerdo de París. Tenemos antes de eso, el 2010, los acuerdos de Cancún. Y aún siguen vigentes los acuerdos que se firmaron en ese acuerdo, como por ejemplo los fondos para la biodiversidad, sobre todo en países de Latinoamérica. Y ha sido muy importante porque se han ido creciendo, ¿no?, estos fondos y aún siguen vigentes, como decía. Luego, como ya hemos comentado en varias ocasiones, tenemos el Acuerdo de París en 2015. Luego, a mí me gusta enfocar el Acuerdo de París como
el nuevo acuerdo más moderno, porque esos acuerdos que se firmaron dieron lugar a estudios y a libros muy importantes que han recogido todos los hitos que han ido pasando gracias a las COP. Luego tenemos 2021, la COP en Glasgow, y de 2015 a 2021 se estuvieron trabajando todos esos acuerdos, pero en 2021 de nuevo se firma se reajustan los tiempos, se firman nuevos pactos y de nuevo se hace especial hincapié a los fondos de pérdidas y daños en materia de cambio climático. En cuanto a la COP y a cómo se organiza, tenemos la zona azul y la zona verde. En la zona azul, que digamos es la zona presidencial, donde están todos los políticos, fotógrafos, presidentes y demás. Y sí que se necesita una acreditación. Tengo por aquí algunas acreditaciones, algo parecido a esto. Y se necesita para poder entrar dentro de la zona azul. En cuanto a la zona verde, es accesible para todos los públicos y es más para exposiciones, charlas más abiertas. Y luego también se necesitan diferentes, para la zona azul, hay diferentes acreditaciones que ponen a qué partido o qué tipo de organización perteneces. Y es importante también porque las negociaciones están abiertas a todos los públicos y es importante saber en qué zona vas a ir, porque hay algunas que son privadas y algunas que no. Luego, vamos a hablar de los países. Y eso es importante porque hay países que no negocian de manera igual. Los he agrupado de una manera que sea lo más lógica posible. No necesariamente la distribución geográfica representa a todos los países. Por ejemplo, la Unión Europea negocia como continente. Pero, por ejemplo, tenemos islas del Caribe y del Pacífico que negocian como otro continente que digamos. Luego tenemos a China, que, por ejemplo, representa 27 estados dentro de su país. Y también tenemos otro grupo que recoge a todos los países desarrollados del mundo, incluido China. Entonces, cuando hablamos de los 27 y China, hablamos de un solo bloque, de un grupo. Y esto lo pudimos ver en la última COP en Glasgow, cuando los 27 y China acordaron una financiación específica para pérdidas y daños. Y ahora vamos a hablar rápidamente del Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un tratado histórico y básicamente es muy importante porque tiene una arquitectura única. Como ya hemos hablado, tiene 3 objetivos a largo plazo. También abarca enfoques diferentes y hemos visto la logística y la dinámica. Y voy a decirles o voy a contarles cuál sería el país de referencia y voy a decir, vale, estos son los objetivos que yo quiero que cumplas y tú me vas a decir qué objetivos puedes cumplir.
Because the Paris Agreement also acknowledges Se tiene que presentar cada 5 años porque el Acuerdo de París incluye que no solamente hay que presentar esas contribuciones a nivel nacional, sino que también las invita a establecer estrategias a largo plazo, en las cuales los países indican qué es lo que quieren hacer para 2050, presentan sus planes de acciones para alcanzar los objetivos para mediados de siglo, ya sean CDNs, son una obligación y las estrategias a largo plazo son una imitación, así que así es como todo al final acaba teniendo sentido. Otra parte importante es que el Acuerdo de París tiene un mecanismo de ambición con distintos elementos comunes, una serie de herramientas para transparencia. En el Acuerdo de París se recoge la mejora y la expansión para que todos los países puedan también establecer un balance mundial. Hablaré de esto más adelante. Y también el cumplimiento de las disposiciones. Esos son los elementos incluidos en el mecanismo de ambición. La segunda parte es sobre la diferenciación. Se relaciona con algo que el profesor Miles ha mencionado sobre las emisiones históricas. Cuando se acordó, se aprobó el acuerdo, algunos países se encontraban en un momento en el que decían, a todos nos afecta el cambio climático, pero algunos han contribuido más que otros. Y este debate se incluye en algo que se conoce como principio de responsabilidad de comunes, pero diferenciados en sus respectivas capacidades. Todos somos compañeros y tenemos que encontrar una solución, pero al final algunos han contribuido al problema más que otros y todos tenemos perspectivas nacionales distintas y capacidades distintas. Esto se incluyó en el Acuerdo París. Entonces, con esto, el Acuerdo de París intentó tomar un enfoque distinto al Protocolo de Kioto, indicando que todos estos objetivos a largo plazo tienen que aplicarse siguiendo un principio, teniendo en cuenta que todos tienen que contribuir, pero sin tener en cuenta el nivel de desarrollo, todos tienen que contribuir a esta situación, con la única excepción de las disposiciones financieras económicas. Esa es la primera parte de la presentación. Ahora vamos a pasar a la segunda parte sobre una revisión de la COP26, 27 y hablaremos de la COP28. Pero en este momento me gustaría invitarles a que reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de CMNUCC, qué creen que este convenio puede hacer y no puede hacer, cómo se puede reforzar, qué otros foros existen para abordar el cambio climático, quiénes son quienes están a favor de los acuerdos, quienes tratan de romperlos y bloquearlos, y cómo podemos influir y moldear estos espacios, dónde se están abordando las causas económicas del cambio climático y quién las está abordando. Hay causas derivadas del cambio climático y está relacionado con el papel de la industria que abordábamos antes. La industria muchas veces se ha metido en marca de los debates. Con estas preguntas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva sobre lo que ocurrió en la COP26. La COP26 en Glasgow tuvo distintos resultados. Tuvo buenos resultados en ambición y transparencia que se abordaron durante esos días. Y también tuvo otros resultados para adaptación, pérdida de daños y financiación. Para mí fue importante porque fue la primera vez que hablamos sobre los combustibles fósiles en 30 años de COPs. Es impresionante ver que no se ha hecho antes, pero conseguimos hacerlo en Glasgow. No tanto como nos hubiera gustado, porque como ven, se incluye el abandono progresivo en lugar del abandono total.
el abandono total de los combustibles, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y de su financiación. Entonces, me gustaría que se fijaran, que se fijen en esos términos concretos que se utilizan, porque esos términos específicos sustentan las bases legales para las decisiones que se toman y para la toma de responsabilidades y transparencia. Es muy importante contar con los términos exactos. Esto fue el resultado en Glasgow en materia de ambición. También se invitó a que los países actuaran más para acabar con el metano, no solamente que se centraran en reducción de emisiones de CO2, sino también del metano, porque tiene un potencial de contribuir al cambio climático. También estableció un programa para fomentar las ambiciones y la transparencia. Especialmente hablábamos sobre el papel de los combustibles fósiles. No hemos visto mucho avance en este sentido en lo que respecta a la implementación, pero al final se estableció en la COP26 sobre transparencia, como mencionaba antes. Tenemos el libro de reglas de París, donde se incluyen las reglas de operación del Acuerdo de París en 6 artículos. También se incluía los periodos de tiempo que indicaban a los países cuando tenían que em, mostrar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. También se realizaron anuncios sobre ciudades, energía, financiación, industria. En los eventos paralelos, no solamente contamos con las partes, contamos con muchísima gente de la sociedad civil y cada vez más gente del sector privado. Todos ellos son importantes para alcanzar estos resultados. También hubo resultados para la adaptación, daños y pérdidas y financiación. Se establecieron programas de trabajo para el Objetivo Mundial de Adaptación. También se establecieron diálogos que resultaron en daños y pérdidas, y para financiación establecieron un programa de trabajo ad hoc para establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado. Ahora mismo tenemos un objetivo de 100.000 millones de dólares que se ha expandido, se ha alargado. Para que esto suceda, tenemos que ponernos de acuerdo en un nuevo objetivo de financiación en 2024, el año que viene. Ahora mismo estamos negociando eso. No se ha alcanzado el objetivo de los 100.000 millones, así que ahora estamos trabajando en ver qué podemos hacer porque no se ha logrado. En la COP27, algo que me gustaría recalcar, quiero recalcar dos cosas, pero es verdad que al final la sociedad civil desempeñó un papel primordial. Se consiguió establecer un fondo dedicado a daños y pérdidas. También se estableció un artículo nuevo sobre daños y pérdidas porque la convención no contaba con uno. Ahora contamos con fondos dedicados que esperamos que puedan utilizarse pronto y que van a canalizar la financiación necesaria para responder a los fenómenos meteorológicos extremos, los huracanes, que vemos que cada vez son más frecuentes en distintas partes del mundo. Vemos todas las pérdidas que se generan en relación con pérdida de vidas humanas, naturaleza, ecosistemas. Hay una sección específica sobre daños y pérdidas. Y esto, quiero recalcarlo, es muy importante porque es algo que no se ha producido en los últimos 30 años. También hay un comité de transición que se reúne 4 veces este año para hablar sobre esa financiación específica para la COP28. También contamos con una invitación al secretario general de las Naciones Unidas para que aúne a los líderes de las instituciones financieras internacionales para que nos puedan contar cómo podemos destinar fondos a la cuestión de daños y pérdidas. Así que hay mucho trabajo en esa materia. Entonces contamos con la financiación. Por primera vez,
empezamos a establecer términos sobre la arquitectura económica internacional. Esto ha aumentado desde entonces. Esta iniciativa se ha visto promocionada por distintos ministros. En julio del año pasado se comunicó y es una petición para las instituciones económicas internacionales, el Banco Mundial, el FMI, para que se adapten, se informen y que cumplan con los objetivos de desarrollo climático. Todas estas cuestiones se incluyen en los resultados de esa convención. Espero que tengan la oportunidad de echarles un vistazo porque es muy importante y presenta la estructura internacional necesaria para que se pueda cumplir este objetivo. La COP27 también estableció un plan de trabajo para esos 2 años de negociaciones en los cuales se recalcaban los puntos que hay que negociar. Reestablecía que necesitamos otro compromiso numérico de a lo mejor miles de millones. Tenemos que hablar de la calidad de la financiación, tenemos que hablar de las subvenciones, de las concesiones, de los recursos para obtener esa financiación, cómo se envía esa financiación a los beneficiarios. Es una arquitectura más compleja de lo que pensamos a priori, así que tenemos que sentarnos y debatir sobre ello. Es algo muy, muy grande. En las últimas reuniones estamos hablando de 5,3 billones para la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Lo último sobre financiación es que lanzaron un diálogo sobre el artículo 2.1c. Si lo recuerdan, este artículo trata sobre cómo conseguir que los flujos económicos sean consistentes, cómo conseguir una mejora del flujo financiero y aumentar la financiación. Sobre ambición, realmente no hubo mucho avance. Se reiteró todo el contenido lingüístico de el Pacto Climático de Glasgow, y también se decidió iniciar el desarrollo de un marco para ello. Desde mi perspectiva, no se está respondiendo a la velocidad que se necesita. Es mucho trabajo burocrático, implica mucha paciencia y para la sociedad civil es importante que se siga presionando para que los países cumplan con estas necesidades. Ahora pasamos a hablar de la COP28 rápidamente. Lo he presentado en los 4 aspectos que estamos hablando anteriormente. En primer lugar, hablamos de la ambición. Tenemos la culminación del primer balance mundial. Hablaré sobre ello en un momento. También contamos con nuevos términos para hablar de los combustibles fósiles y el abandono de ellos. Ahora mismo hay países que se encuentran en una situación muy importante para intentar ayudar en este sentido y cuentan con la posibilidad de trabajar para alcanzar sus objetivos. Los últimos meses hemos escuchado, nos hemos reunido con las instituciones energéticas de distintos países, con investigadores también, para ver qué objetivos necesitamos establecer en materia de renovables. Sin, sin financiación no podemos hacer mucho, pero sí que hay muchísimo debate sobre las renovables. También hay una petición de nuevas CDNs. Todo esto se va a aunar en una llamada a las partes para que establezcan contribuciones más ambiciones que vayan de la mano de la ciencia disponible y que nos lleven al lugar en el que tenemos que estar. Sobre adaptación, tenemos que acordar el marco para el objetivo global de adaptación. Ahora necesitamos ese marco
para poder actuar sobre pérdidas y daños. Tenemos que diseñar el fondo de daños y pérdidas. Vamos a ver si lo podemos lanzar y que funcione en esta COP. Sobre financiación, tenemos que ver si podemos avanzar, porque este año no hemos podido progresar nada. Es muy complicado para alcanzar el nuevo objetivo con todos los elementos que tenemos presentes. También tenemos que conseguir el objetivo de los 100.000 millones de dólares y tenemos que avanzar en cómo trabajamos con esos objetivos a largo plazo en el del Acuerdo de París. Mis últimas dos diapositivas son sobre el balance mundial. Aquí hay muchísima información sobre este tema. Hay mucha atención también al respecto. Es una de las características principales del Acuerdo de París. Tiene lugar cada 5 años. Es una herramienta para aunar los CDNs con los objetivos del Acuerdo de París. Es un mecanismo que nos permite vincularlo todo y ver cuánto hemos avanzado para poder alcanzar los acuerdos a largo plazo del Acuerdo de París, las estrategias a largo plazo. También se tratan temas de daños y pérdidas y, bueno, en definitiva, todos los componentes del Acuerdo de París. Es muy importante porque no solamente evalúa, sino que también ofrece información. Y esperamos que con este primer balance mundial contemos con la capacidad de informar para saber cuáles son los nuevos compromisos que hay que hacer de cara al futuro. El balance mundial empezó hace 2 años, es un proceso de 2 años que se divide en 3 fases. La primera consiste en la recolección de datos y preparación. Se recopilan informes científicos de la sociedad civil, de múltiples partes interesadas. Se sintetiza todo en un informe. Se incluye información sobre las CDN, las emisiones, los planes de adaptación, en definitiva, de todo. Después se evalúa, se revisa toda esa información. Así que eso tendrá lugar hasta junio de este año. Ahí se iniciará la segunda fase. Luego, la tercera fase tendrá lugar y acabará en la COP28, donde se ofrecerá la información. Se contará con la información colectiva para saber qué es lo que se necesita hacer. Los países podrán debatir sobre los resultados del balance mundial y podrán sacar sus conclusiones. Como he mencionado antes, lo más importante del balance mundial es que no solamente mira hacia atrás, sino que también mira hacia el futuro. Necesitamos ambas perspectivas en todo lo que hagamos en la COP28. Tenemos que reconocer las brechas en lo que respecta a la información, mitigación, adaptación, pero también tenemos que establecer objetivos concretos para cerrar esas brechas y contar con todas las oportunidades que tengamos en los próximos años para la mitigación. Esto nos permitirá también mejorar la información disponible y nos permitirá recalcar las zonas de cooperación entre distintos países y entre distintos actores no estatales. Así que hay un gran margen para recalcar qué es lo que se necesita de parte de los países de cara al futuro. ¿Y dónde se va a ver todo esto? Esperemos verlo en distintas partes. Lo vamos a ver en en el orden del día de la CMA, también en sus decisiones. Esperemos también que lo podamos ver en un anexo técnico donde se incluya toda la información y acciones específicas que se necesitan en materia de financiación, adaptación, mitigación y también con una declaración política en la que esperemos llamemos a todos los países para que se unen y se comprometan con la actualización de sus metas nacionales. Quería finalizar con esta diapositiva.
Mi experiencia al hablar con distintos negociadores, expertos durante todos estos años, muchos de ustedes seguramente en el futuro estén negociando y creo que esta información es muy útil para ustedes. Algo importante en las salas de negociación es que se suele hablar sobre quién tiene una voz potente, una voz fuerte, quiénes son aquellos que bloquean los acuerdos, quiénes pueden marcar la diferencia de verdad, ya sea positiva o negativa, con respecto a los resultados que estamos intentando alcanzar. ¿Quiénes son los and speak to, that is easy to influence, and also considering that for negociadores, for las some partes implicadas? spaces you really need a technical people to be there, but from other spaces you ¿Quién need a puede person influir en las negociaciones y qué otros espacios son importantes? ¿Qué perfiles se necesitan para las distintas negociaciones? A mí me parece que muchas veces nos centramos demasiado en los resultados de una COP, cuando también es importante centrarse en el proceso para llegar ahí. Por ejemplo, cada año tenemos negociaciones técnicas en Bonn, en Alemania. A veces, si no se alcanza progreso, avances en estas negociaciones, es muy complicado llegar bien a la COP. Entonces es importante hablar de qué buscamos y cuáles son las ganancias específicas. También hay que reflexionar sobre el equilibrio entre lo que es factible y lo que deseamos. Y si algo no es factible, ¿cuál es la segunda mejor opción? Hay que analizar qué es lo que necesitamos, pero también pensar cuál es lo segundo más importante que puedo lograr y cómo puedo seguir construyendo alianzas para alcanzar ese primer objetivo. También hay que pensar en cuáles van a ser las partes en las que vamos a tener que ceder, por ejemplo, en financiación. ¿Cuál es la compensación entre distintos tipos de financiación o distintos valores de financiación en ambición, en pérdidas de años y cómo todo eso sea uno? Y la última pregunta que me gustaría recalcar es cómo yo puedo influir en el mundo real sin tener en cuenta los resultados de las negociaciones. Eso es muy importante porque al final se ofrecen políticas, metas, pero obviando lo que se produzca en las negociaciones, hay que seguir presionando en el mundo real porque todos vivimos en ese mundo. Aquí incluimos una lista de recursos adicionales que pueden echar un vistazo. Muchas gracias, Alexis. Espero que les haya resultado útil. Muchas gracias, María. Siempre que presentas algo, aprendemos muchísimo. No tenemos tiempo para muchas preguntas, así que solamente te formularé una. Quiero clarificar un par de cosas antes. Sobre el formulario de participación, tienen el enlace ya en YouTube y en Zoom. Pueden rellenarlo con la información de hoy, esta sesión 1. También pueden incluir la zona horaria desde la que se conectan para aquellas personas que se están uniendo a una hora muy tardía. Después de la pregunta, diré un par de cosas más, pero ahora mismo me gustaría preguntarte algo, María. La pregunta es, ¿las resoluciones en la COP son legalmente vinculantes? ¿Se requiere que un país las cumpla? Y si no, ¿cómo se podrían conseguir que lo fueran? Lo siento, María, creo que no has activado el micrófono. Ah, sí, perdón. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante y he visto que se pregunta muchísimo. Sí, son vinculantes. El Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y la Convención son vinculantes, es decir, las decisiones son legalmente vinculantes, pero la decisión en sí misma no quiere decir que todo lo que se incluye en la decisión es legalmente vinculante, porque también depende del idioma, no del idioma, sino de los términos que se utilizan. Así que en una decisión hay una gran diferencia entre si se dice se debería o se debe.
si se dice se invita o si se dice se pide. Entonces, el uso del lenguaje que se hace varía y depende de cómo se exprese, puede ser una obligación o no. Espero que lo haya explicado claro. Sí, totalmente. Podríamos seguir todo el día haciéndote preguntas, pero estamos llegando al final de la reunión, así que me gustaría agradecerte que has compartido toda esta información con nosotros. Lo valoramos enormemente. Ahora me gustaría pasar a los últimos mensajes que me gustaría compartir antes de acabar esta sesión. La siguiente sesión será el 17 de mayo y va a tratar sobre daños y pérdidas. Contaremos con 3 maravillosos expertos. Son lo mejor de lo mejor. Será un placer contar con ellos. Van a obtener información de nuestra parte por correo los próximos días. Van a obtener un formulario de retroalimentación, informes sobre la sesión y las presentaciones de nuestros ponentes, así como los detalles para la siguiente sesión. Lo que vamos a hacer es compartir todos esos detalles y el enlace de YouTube, donde estaremos retransmitiendo en directo 10 minutos antes. Todas las sesiones van a ser a la misma hora, de las 4 a las 6, hora de Reino Unido. En el chat se ha preguntado sobre espacios de colaboración. Esto lo vamos a ir organizando para ver cómo podemos conseguirlo. Cualquier información por nuestra parte llegará por correo. Así que vamos a organizarlo todo y ver cómo pueden interactuar entre todos. No hay presión con respecto a la actividad de hoy para que compartan lo que han escrito durante esa actividad. Si quieren compartirlo en redes sociales, pueden hacerlo. Lo único que queríamos era invitarles a que reflexionaran y absorbieran toda la información que se ha convertido hoy, pero no sientan ninguna presión para tener que acabarla. Muchas gracias por estar aquí en esta primera sesión. Valoramos muchísimo que se implique en este proyecto. Muchas gracias por tener paciencia con todos los problemas técnicos que hayan podido suceder. Entonces, nos veremos dentro de unos días. Ahora tiene usted la palabra para despedirse. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los y las panelistas. Gracias por ayudarnos a que todo esto sea posible. Me gustaría dirigirme a todos los que nos escuchan. Esto es crucial. Es el inicio de una formación maravillosa que hemos organizado. No solamente contarán con un certificado, sino que tienen acceso a información privilegiada. Estamos aquí para aprender por nuestro futuro. Estamos aquí para aprender por nuestro planeta. La naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos a la naturaleza. Ahora están obteniendo toda esta información para salvarnos a nosotros mismos. Así que adelante, porque como siempre digo, solamente tenemos un planeta con muchísimos países, muchísimas religiones, pero todos estamos vinculados por la madre naturaleza, así que vamos a por ello. Y ahora para cerrar, vamos a respirar profundamente para absorber todo lo que hemos aprendido hoy. Compártanlo con sus amigos, con conocidos, con cualquier persona o compártanlo. Expandan este conocimiento para todo el mundo, por un futuro mejor para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a la Global Youth Coalition. Somos unos. Juntos somos unos. Por separado no somos nada.